No fue una decisión impulsiva. La finca llevaba meses publicada, y yo la había visto varias veces antes de decidirme a llamar. Las fotos eran malas, con un cielo blanco y pasto seco, mostrando la casa siempre desde el mismo ángulo, como si no hubiera nada interesante que enseñar desde otro lado. Eso fue precisamente lo que me convenció, pues no parecía estar tratando de venderme una vida nueva, solo era un lugar. La primera vez que manejé hasta allá, el viento casi me saca del camino en esa carretera que se estrecha después del último pueblo, donde el asfalto se vuelve irregular hasta que finalmente desaparece, quedando solo tierra compactada y piedras sueltas. El maíz ya estaba alto cuando llegué, no recién sembrado, sino alto de verdad, pasándome los hombros en algunas zonas y moviéndose en bloques con el viento, como si respirara por partes. La casa estaba mucho más atrás de lo que imaginaba, y no se veía desde la entrada. Tenías que avanzar por un camino estrecho que cortaba el terreno en dos. Recuerdo que apagué el motor y me quedé sentado un momento, no por nada en particular, solo escuchando cómo el viento venía en ráfagas. Cuando pasaba por el maizal, hacía un sonido distinto al de los árboles, un ruido más seco y áspero, como tela grande agitándose. Fue entonces cuando los vi. Había 4, no 3, distribuidos en distintas partes del campo. No estaban alineados ni formaban un patrón claro. Era como si alguien los hubiera puesto justo donde sintió que hacían falta. El más cercano a la casa tenía una camisa gris y pantalones oscuros. Los otros eran más irregulares, con ropa descolorida, mangas que no coincidían y un saco en la cabeza atado con cuerda. No me dieron miedo, pero tampoco me parecieron necesarios porque no había pájaros, ni uno solo, ni en el campo, ni en el cielo. El agente llegó poco después hablando de la tierra fértil y de lo aislado del lugar, mencionando que el dueño anterior se había ido sin hacer ruido y necesitaba vender rápido. Cuando le pregunté por los espantapájaros, solo sonrió diciendo que venían con la propiedad, como si fuera una broma ligera a la que yo no devolví la sonrisa. La mudanza fue sencilla porque no tenía mucho que traer. Ropa, herramientas, un colchón y un par de cajas que nunca termino de abrir sin importar cuántas veces me mude. El primer día trabajé hasta que anocheció, abriendo ventanas, barriendo el polvo del porche y revisando la bomba de agua. Cada vez que salía al patio, los espantapájaros estaban ahí, quietos, moviéndose un poco con el viento sin parecer que estuvieran mirando nada, solo ocupando espacio. A media tarde, decidí quitarlos sin pensarlo mucho, simplemente porque no quería nada que pareciera humano en medio del campo cuando cayera la noche. Empecé por el más cercano y, al agarrarlo por el poste, noté que estaba enterrado a gran profundidad, como si alguien se hubiera tomado mucho tiempo para asegurarlo. Lo saqué balanceándolo de un lado a otro hasta que la tierra cedió, notando que la ropa estaba mucho más pesada de lo que debería por lo que supuse era humedad acumulada. Le quité el saco de la cabeza y cayó paja al suelo, pero también algo más. Eran capas de tela enrollada, capas dobladas y comprimidas una sobre otra como si alguien hubiera agregado una más cada cierto tiempo. No tenían el mismo desgaste. Algunas estaban casi intactas y otras rígidas y quebradizas, y sin entender el propósito, las dejé caer junto al resto y seguí desmontando los demás. El segundo espantapájaros fue más fácil, y el tercero estaba inclinado como si el viento lo hubiera vencido hace tiempo, pero el cuarto era el más extraño de todos. Tenía 3 camisas superpuestas de forma deliberada, y al quitarlas encontré aún más capas debajo, demasiadas para ser una casualidad. Ninguno tenía nada escrito ni señales de vandalismo, solo esa extraña acumulación que arrastré hasta detrás del cobertizo. No quise quemarlos de inmediato. Los dejé en una pila esperando a tener gasolina para no tener que volver al pueblo ese mismo día. Al caer la tarde el campo cambió, y aunque el viento bajó un poco, el maíz seguía moviéndose. Sin las figuras ahí, el terreno se veía más abierto y limpio, lo cual me gustó. Entré a la casa cuando empezó a oscurecer,
cerrando la puerta con llave y revisando las ventanas por pura costumbre, antes de cocinar algo sencillo y comer de pie en la cocina, mirando el campo vacío. Se sentía distinto, no mejor, solo distinto. Cuando me acosté, el viento volvió con más constancia, pero el sonido ya no era el de hojas chocando entre sí, sino como algo arrastrándose a través de tela seca, como si una mano pasara lentamente por una superficie grande y áspera. Me quedé despierto más tiempo del que quería admitir, escuchando ese sonido constante y regular que no se acercaba ni se alejaba. En algún momento debí quedarme dormido, pero antes de hacerlo, pensé en algo que no había considerado hasta entonces. Los espantapájaros no estaban puestos para espantar nada, estaban puestos simplemente para estar ahí, y ahora ya no estaban. Los primeros 2 días después de quitar los espantapájaros no pasó nada. Eso es importante. Nada se movió. Nada apareció. El campo se veía abierto, limpio, incluso más grande sin esas figuras interrumpiendo la vista. Trabajé arreglando cosas pequeñas en la casa. Revisé la cerca del perímetro. Caminé el terreno completo una tarde para familiarizarme con los límites. No encontré basura reciente, ni huellas claras de vehículos, ni señales de que alguien estuviera usando el camino de entrada. Si alguien había estado allí antes que yo, no había dejado rastro visible. El tercer día amaneció con más viento que los anteriores. El maíz se inclinaba en bloques y luego volvía a levantarse, como si algo invisible caminara en líneas rectas bajo la superficie. Me levanté temprano, preparé café y me quedé de pie frente a la ventana de la cocina, todavía medio dormido, observando el movimiento del campo mientras esperaba que el agua hirviera. Fue ahí cuando lo vi. Al principio no lo registré como algo nuevo. El cerebro hace eso. Asume que lo que está frente a ti ya estaba ahí. Pero después de unos segundos hubo una pequeña fricción mental, como una pieza que no encaja del todo. Había una forma vertical donde no debería haber ninguna. Un espantapájaros. No estaba en el centro del campo, no en el límite norte. Estaba a unos 30 metros de la casa, casi alineado con la ventana donde yo estaba parado. Más cerca que cualquiera de los anteriores. Lo suficientemente cerca como para distinguir la ropa sin necesidad de entrecerrar los ojos. Este no era improvisado. El poste era más grueso, más recto. La ropa estaba mejor ajustada al cuerpo de madera. Llevaba una chaqueta marrón oscura, pantalones de trabajo y un sombrero de ala corta que proyectaba sombras sobre el saco que hacía de cabeza. No había pintura, ni cara dibujada, solo tela limpia, relativamente limpia, tensada con cuidado. Me quedé inmóvil durante un rato más largo del que me gusta admitir. No sentí miedo inmediato. Sentí algo más práctico. Irritación. Alguien había entrado a la propiedad. Eso significaba que el cerco no era suficiente o que el camino era más transitado de lo que parecía. Significaba que yo no estaba tan aislado como creía. Dejé el café enfriarse y salí. El suelo alrededor del espantapájaros estaba removido, pero no de una forma clara. No había huellas definidas. La tierra estaba pisada en varias direcciones, como si alguien hubiera caminado en círculos antes de decidir dónde clavar el poste. Había marcas largas en el suelo, surcos poco profundos que parecían hechos por algo arrastrado. No lineales, no rectos, irregulares. Me agaché para tocar la tierra. Estaba compactada, húmeda por el rocío. Si alguien lo había puesto durante la noche, había trabajado con tiempo y con fuerza. Rodeé la figura despacio. La ropa no coincidía con ninguna de las que había quemado. No era una de las camisas grises ni los pantalones viejos que había visto antes. Tampoco tenía las capas excesivas bajo la tela. Lo comprobé levantando la chaqueta y apretando el torso. Se sentía relleno, pero no sobrecargado. No vi nada escrito, ninguna nota, ninguna broma evidente. Lo empujé con el pie.
Se balanceó ligeramente y volvió a su posición. Miré hacia el perímetro del terreno. No vi movimiento. No vi vehículos en el camino de tierra. El viento seguía constante, moviendo el maíz alrededor del poste como si el campo respirara a su alrededor. Lo arranqué del suelo y lo dejé caer. Esta vez no lo arrastré hasta el cobertizo de inmediato. Me quedé observándolo en el suelo unos segundos, como esperando que algo más sucediera. No pasó nada. Lo llevé hasta detrás de la casa y lo apoyé contra la pared exterior, debajo de una ventana que no usaba. No quería quemarlo todavía. No sabía por qué. Tal vez porque quería pruebas si tenía que hablar con alguien en el pueblo. Ese mismo día manejé hasta la ferretería. Compré 2 cámaras de seguridad básicas, las más simples que tenían. Nada sofisticado. Solo grabación continua y almacenamiento local. El hombre de la tienda no preguntó para qué las quería. En un lugar así, la gente compra cosas sin explicar demasiado. Instalé una apuntando hacia el campo frontal y otra hacia el camino de entrada. No cubrían todo el terreno. Era imposible cubrirlo todo sin gastar mucho más dinero. Pero al menos, vería si alguien entraba por donde debía. La primera noche revisé las grabaciones antes de dormir. Nada. Solo el maíz moviéndose. Sombras cambiando con las nubes. Un insecto cruzando frente al lente y agrandándose de forma absurda durante medio segundo. Normal. La segunda noche una de las cámaras dejó de grabar durante casi 20 minutos. No se apagó por completo. El archivo simplemente tenía un salto. Revisé la tarjeta de memoria. La volví a formatear. Comprobé la batería. Todo parecía funcionar. Asumí que era un fallo técnico. La tercera mañana salí al porche con la taza en la mano y lo vi de nuevo. No el mismo. Otro. Este estaba más a la izquierda, casi alineado con la esquina de la casa. Más cerca que el anterior. La distancia ya no era de 30 metros. Era menos. Lo suficiente como para notar detalles sin esfuerzo. No sentí el mismo tipo de irritación que la primera vez. Esta vez fue algo más interno. Una pregunta que no tenía respuesta inmediata. Si alguien estaba entrando, ¿por qué no dejaba huellas claras? ¿Por qué no tocaba nada más? No habían forzado puertas. No habían movido herramientas. No habían entrado al cobertizo. Solo eso. La tierra alrededor mostraba el mismo patrón extraño. Pisadas superpuestas, sin dirección clara. Y esas marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido movido por el suelo antes de quedar en posición vertical. Caminé hasta él con más cautela de la que quería reconocer. Esta vez no lo toqué de inmediato. Me quedé frente a la figura, a unos pasos de distancia, observando el ángulo del saco que hacía de cabeza. No tenía ojos, pero la inclinación daba la impresión de orientación. Hacia la casa. No exactamente hacia la puerta, hacia la ventana de la cocina. Me moví unos metros hacia la derecha. La impresión se mantuvo. No era algo medible. Era una sensación geométrica, como si la línea central del cuerpo estuviera calculada para apuntar en esa dirección. Arranqué ese también. Lo llevé al cobertizo y lo dejé junto al anterior. Cerré con llave. Esa noche, antes de acostarme, revisé las grabaciones otra vez. El archivo mostraba el campo vacío hasta las 2:17 de la madrugada. Luego un salto. 16 minutos perdidos. Después, el espantapájaros ya estaba ahí. No lo vi aparecer. No vi movimiento. Solo el antes y el después. Revisé fotos que había tomado el primer día, cuando el terreno estaba limpio. Las comparé con una que tomé esa misma mañana. No estaba seguro de por qué lo hacía. Tal vez quería probarme algo. En la imagen más reciente, el espantapájaros parecía ligeramente más cerca de la casa que en el momento en que lo había visto por primera vez esa mañana. Podía ser perspectiva, podía ser el ángulo. Podía ser que yo estuviera buscando diferencias donde no las había. Pero la sensación persistía. No se movía frente a mí.
No se movía en cámara, y sin embargo, cada vez que aparecía, estaba un poco más cerca. No lo suficiente para asustar a cualquiera, solo lo suficiente para que yo lo notara. Y lo peor no era que alguien pudiera estar entrando en la propiedad. Lo peor era que empezaba a preguntarme si realmente lo estaban haciendo. Los siguientes días no apareció nada nuevo, y eso fue casi peor. El campo permaneció vacío. Las cámaras no registraron movimientos extraños, salvo los cortes intermitentes que ya empezaban a parecer parte del funcionamiento normal del sistema. El viento siguió constante, empujando el maíz en oleadas que se desplazaban de un extremo al otro, como si alguien estuviera pasando la mano sobre una superficie demasiado grande para abarcarla de una sola vez. Yo intenté volver a la rutina. Reparé una sección de la cerca del lado este. Organicé herramientas en el cobertizo. Limpié el interior de la casa con más cuidado del necesario. Me repetía que si alguien estaba entrando, eventualmente cometería un error visible. Dejaría una huella clara. Un candado forzado. Algo concreto. El cuarto día, el espantapájaros volvió. No lo vi aparecer. Simplemente estaba ahí cuando salí con la taza de café en la mano. Más cerca que antes. No dramáticamente cerca. Lo suficiente como para que la distancia ya no fuera cómoda. Lo suficiente como para que si alguien se paraba junto a él y miraba hacia la casa, yo pudiera distinguir la inclinación de la cabeza sin forzar la vista. Esta vez llevaba una camisa clara, no idéntica a la mía, pero lo suficientemente parecida como para que mi cerebro hiciera la conexión antes de que yo quisiera hacerla. Mangas largas, botones frontales, un tono entre azul y gris que yo sabía que tenía colgado dentro del armario. No pensé que fuera la misma, no al principio. Me obligué a no pensar eso. Me quedé de pie en el porche, observando, repasando mentalmente lo que había usado los días anteriores, intentando recordar si esa camisa en particular estaba sucia, doblada, colgada. La lógica era simple. Alguien la había puesto ahí para provocar una reacción. Bajé del porche y caminé hacia la figura con paso firme, más decidido de lo que me sentía. La tierra tenía el mismo patrón irregular de siempre, pisadas superpuestas, zonas hundidas donde algo pesado parecía haber sido apoyado antes de fijarse verticalmente. No había una trayectoria clara desde el límite del terreno hasta el punto donde estaba clavado. Era como si hubiera aparecido ya colocado, y luego alguien hubiera caminado alrededor sin dirección específica. Me detuve frente a él y examiné la camisa. No era la mía. No exactamente. El tono era apenas distinto. El desgaste en los puños no coincidía con el que recordaba. Pero la semejanza era suficiente para dejar una sensación desagradable, como si alguien hubiera estado mirando dentro de mi casa el tiempo suficiente como para notar mis hábitos. Lo arranqué otra vez. Esta vez lo desarmé ahí mismo, pieza por pieza. La camisa cayó al suelo. El relleno no tenía las capas exageradas del primer grupo que había quemado. Era más compacto, más proporcionado, como si quien lo hubiera hecho hubiera aprendido de los anteriores. Lo llevé al cobertizo y lo dejé junto a los otros restos. Cerré con llave. Revisé la cerradura 2 veces. Esa tarde entré a la casa y fui directo al dormitorio. Abrí el armario. Conté las camisas. No faltaba ninguna. Las toqué una por una, buscando alguna diferencia que explicara la sensación que todavía tenía pegada en el estómago. Todo parecía en su sitio. El abrigo pesado que había traído para las noches frías seguía colgado donde lo dejé. El sombrero que uso cuando trabajo bajo el sol estaba sobre la repisa, cubierto de una capa fina de polvo que indicaba que no lo había movido en días. Cerré el armario y me quedé unos segundos mirando la puerta cerrada, esperando que algo más encajara. No encajó nada. 2 días después, apareció otro. No en el mismo lugar que el anterior. Un poco más hacia la derecha, más alineado con la esquina del porche. Y esta vez llevaba un sombrero. No igual al mío,
pero similar. Mismo tipo de ala. Mismo color oscuro. Incluso la forma en que estaba hundido en el centro recordaba al que yo había dejado dentro. No caminé hacia él de inmediato. Me quedé observándolo desde la ventana de la cocina, sosteniendo la encimera con ambas manos, notando que el maíz alrededor parecía moverse menos que en otras ocasiones, como si el viento estuviera calculado para no interferir demasiado con la silueta. La sensación de que estaba siendo observado ya no era una idea pasajera, era una presencia constante, incluso cuando sabía que no tenía pruebas claras. Lo que me inquietaba no era la figura en sí, era la progresión, la selección de elementos, la manera en que cada aparición parecía incorporar algo más cercano a mí. Volví a revisar el interior de la casa. Nada fuera de lugar, las puertas sin marcas, las ventanas cerradas desde dentro, el candado del cobertizo intacto. Comencé a preguntarme cuánto confiaba realmente en mi memoria, si estaba recordando con precisión lo que había visto el día anterior, o si mi mente estaba ajustando detalles para sostener una narrativa más clara de la que en realidad existía. La idea de que yo mismo pudiera estar moviendo cosas sin recordarlo cruzó por mi cabeza más de una vez. No la acepté, pero tampoco la descarté del todo. Empecé a evitar mirar el campo directamente. No de manera dramática, simplemente dejé de quedarme parado frente a la ventana durante largos minutos. Si necesitaba observar algo, lo hacía rápido, sin fijar la vista demasiado tiempo. El maíz ya estaba lo suficientemente alto como para bloquear buena parte del terreno más lejano. Desde ciertos ángulos, solo veía una pared verde moviéndose, y esa pared empezaba a sentirse demasiado cercana, como si la casa estuviera rodeada por algo que respiraba a su propio ritmo. Una noche el viento se detuvo por completo. No disminuyó gradualmente, no cambió de dirección, simplemente cesó. Yo estaba sentado en la sala, con las luces apagadas, la televisión encendida sin volumen. Me di cuenta del silencio porque el sonido constante del maíz había sido parte del fondo durante días, y cuando desapareció, el espacio quedó vacío de una forma que no supe cómo llenar. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. El campo estaba inmóvil, cada tallo recto, cada hoja quieta. No había ni un insecto cruzando el aire frente al vidrio. Busqué la figura donde esperaba verla. No estaba. No en el punto habitual. No un poco más cerca. No en el límite visible desde la casa. El terreno estaba limpio. Sentí un alivio breve, inmediato, casi automático. Luego vino algo más pesado. Salí al porche con una linterna. El haz de luz cortaba el campo en líneas rectas que parecían demasiado nítidas contra la oscuridad. Caminé hasta el lugar donde había estado la última vez. Nada. Ni poste arrancado, ni ropa caída, ni tierra removida reciente. Regresé a la casa y revisé el cobertizo. Los restos seguían ahí, amontonados donde los había dejado. Recorrí cada habitación, encendiendo luces una por una. Revisé debajo de la cama, dentro del armario, el baño, la despensa. No había puertas abiertas. No había ventanas forzadas. Nada movido. No encontré al espantapájaros en el campo. Pero tampoco estaba dentro. Solo quedaba la ausencia. Y en esa ausencia había algo peor que la figura inmóvil clavada en la tierra. Porque ahora ya no sabía dónde estaba. Después de la noche en que el espantapájaros desapareció del campo, algo cambió en la casa. No fue inmediato, ni espectacular. No hubo puertas azotándose ni ventanas estallando. Fue más sutil, y eso era lo que me hacía dudar de mí mismo. El silencio ya no era neutral. Tenía peso. Se acumulaba en las esquinas de las habitaciones, en los rincones de la mente, como polvo fino que nunca se barre del todo. La primera vez que escuché los pasos estaba en la cocina, apoyado contra la encimera, sosteniendo una taza de café que ni siquiera miraba. Eran pasos suaves, casi educados.
Nada de crujidos fuertes, nada de carreras. Solo una presión leve sobre la gravilla frente a la casa. Un paso, luego otro, separados por varios segundos, como si quien caminara midiera cada distancia con cuidado. Contuve la respiración, esperando. El sonido se detuvo. Esperé un minuto más antes de asomarme por la ventana. El campo estaba inmóvil. El maíz apenas se balanceaba con una brisa mínima que no justificaba lo que había escuchado. No había siluetas, ni sombras moviéndose. Solo la línea oscura de los tallos y, más allá, la franja negra del bosque. Esa noche volvió el ruido. Esta vez no fueron pasos. Fue algo distinto. Un golpe leve contra la pared lateral de la casa. No un impacto fuerte. Más bien un roce, como si algo empujara la madera y luego se retirara con cuidado. Se repitió 2 veces, siempre en el mismo punto. Suave, medido, metódico. Cuando finalmente reuní el valor para salir con la linterna, el haz recorrió la pared sin encontrar nada. Ni marcas, ni abolladuras. Pero al bajar la luz hacia el suelo, vi algo nuevo. Fibras. Me agaché. No era paja ni hojas. Eran hebras de tela deshilachada, de distintos colores, enredadas en la base del revestimiento exterior. Algunas parecían algodón gastado. Otras más gruesas, casi como lona. Las tomé entre los dedos. Estaban húmedas, pero no por lluvia. Tenían un olor terroso, profundo, como si hubieran estado enterradas. No eran claramente vegetales, ni completamente artificiales. Eran ambiguas. Las dejé allí y no las toqué de nuevo. Los días siguientes se fundieron entre sí. Dormía poco, comía por costumbre. Pasaba más tiempo revisando las cámaras que haciendo cualquier otra cosa. La señal seguía fallando en intervalos irregulares, con interferencias breves, estática que cruzaba la imagen como una cicatriz. En una grabación, al amanecer, lo vi. El espantapájaros estaba de nuevo en el campo, no en su lugar original. Estaba más lejos, casi en el centro del maizal. Pero lo extraño no era la ubicación, era su postura. No estaba orientado hacia la casa. Estaba de espaldas, el torso ligeramente inclinado hacia adelante, como si su peso estuviera desplazado, como si estuviera observando algo más allá del límite de la propiedad. La cámara no podía captar eso. Repetí el fragmento varias veces. No se movía. No había desplazamiento. Solo esa imagen fija, pero cargada de intención. La tela del cuerpo parecía tensarse en una dirección concreta, como si algo invisible tirara de ella desde el otro lado del campo. Esa noche casi no hubo viento. El aire era espeso, inmóvil. La quietud era tan completa que podía escuchar el zumbido eléctrico del refrigerador desde el dormitorio. Y entre ese zumbido, algo más. Rasguños. No en la puerta principal, no en ventanas. En la madera lateral, cerca del suelo. Un arrastre leve, insistente, como uñas explorando la superficie sin prisa. No era el sonido de un animal intentando entrar. Era observación, exploración. Me levanté sin encender luces y me quedé parado en el pasillo, escuchando. El rasguño se desplazó unos centímetros. Se detuvo, luego continuó. Lento, metódico. No abrí la puerta. No esa vez. A la mañana siguiente encontré nuevas fibras atrapadas en la base, más que antes. Algunas cosidas entre sí con puntadas toscas, irregulares. Fragmentos de algo más grande. Algo que no terminaba de entender. Fue entonces cuando tomé la linterna y salí al campo. No esperé a que anocheciera por completo, pero tampoco con luz plena. Crucé el patio con pasos lentos, escuchando cómo la gravilla crujía bajo mis botas. Apenas di los primeros pasos entre las hileras de maíz, la sensación fue inmediata. Claustrofobia vertical. Los tallos bloqueaban la visión lateral. Solo podía avanzar en línea recta, iluminando fragmentos verdes y dorados idénticos entre sí. El haz de luz atrapaba partículas flotando en el aire. Polvo, fibras,
pedazos diminutos de tela colgando de las hojas, como si algo hubiera pasado rozando cada planta, dejando rastros. Seguí avanzando. Cada paso cerraba los tallos detrás de mí, devolviendo el campo a su estado original. Mi respiración rebotaba contra los estrechos corredores de hojas. No escuchaba nada más. Ni insectos, ni viento. Solo yo y el maíz. Entonces lo vi. Estaba cerca del límite del terreno, donde el maíz comenzaba a dispersarse antes de dar paso a la franja de tierra que llevaba al bosque. El espantapájaros estaba plantado allí, ligeramente torcido, como si la base no estuviera bien afirmada. La ropa era una mezcla imposible. Reconocí una camisa mía, un fragmento del abrigo que juraba haber dejado en el armario, pero también telas viejas, gastadas, superpuestas en capas que parecían añadidas una sobre otra durante años. Y la cara. No era un rostro pintado. No había ojos de botón ni boca dibujada. La cabeza estaba envuelta en múltiples trozos de tela cosidos entre sí. Las costuras gruesas y desiguales insinuaban cuencas. Una línea torcida sugería una boca apenas abierta. No era una copia perfecta. Era un estudio, un intento. Sentí un frío profundo al darme cuenta de lo que estaba pasando. No era que alguien estuviera construyendo el espantapájaros para asustarme. No era una broma, ni un vecino extraño, ni el antiguo dueño regresando para jugar con mi mente. Las telas no se estaban colocando desde afuera hacia adentro. Algo desde el campo, desde esa extensión de maíz y tierra removida, estaba intentando organizarse, intentando adoptar una forma, probando combinaciones, añadiendo capas, ajustando proporciones, replicándome. No con exactitud, todavía no, pero acercándose. Y por primera vez tuve la certeza inquietante. No era la casa el objetivo principal de esa construcción. Era solo la referencia. Después de esa noche en el maíz, no pude dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mezcla de telas colgando, los pliegues que sugerían un rostro, y sentía el peso de algo que me observaba, no desde la casa, sino desde el límite del campo, más allá de donde alcanzaba la linterna. Mis pasos dentro de la casa eran demasiado ruidosos, y aún así, nada parecía moverse a la vista. Pero lo sabía. Algo se movía, siempre. Al amanecer siguiente, revisé la cámara una vez más. El espantapájaros había desaparecido. No estaba en el campo, ni en la casa, ni en ningún lugar que yo pudiera alcanzar. La grabación mostraba solo el maíz, balanceándose con un viento ligero, casi irrelevante. El cuadro parecía tranquilo, incluso aburrido, si uno lo miraba de manera superficial. Pero yo no podía hacerlo. Sabía que lo que había visto durante los días anteriores no era imaginación. Y tampoco había terminado. Durante los últimos segundos de la grabación, justo antes de que terminara la batería de la cámara, algo cambió. Una silueta apareció lentamente entre los tallos. No se acercaba a la casa, no se dirigía hacia mí. Caminaba paralela a la franja de tierra que delimitaba mi propiedad, entre el maíz alto que me había atrapado la noche anterior. Su paso era deliberado, consciente, medido. Aprendía, observaba, ajustaba cada movimiento como si estuviera experimentando, probando cómo ocupar el espacio, cómo desplazarse sin ser detectada. No había detalles faciales. No era humano del todo, ni completamente una sombra. Solo una forma, alta y desgarbada, que avanzaba con cuidado, intentando imitar la geometría del espantapájaros, sus proporciones, la inclinación que yo había visto tantas veces en la grabación anterior. La luz de la cámara era insuficiente, y aún así me dio todo lo que necesitaba saber. Esto no había terminado, y yo no era el objetivo final. Yo solo había sido la referencia. El video terminó con un corte abrupto, sin música, sin efectos.
Solo el maíz moviéndose, una forma que aprendía, y yo sentado frente a la pantalla, temblando. No pude ni encender la linterna. No podía moverme. Todo lo que quedaba era la certeza silenciosa de que, en algún lugar allí afuera, entre los tallos que parecían iguales entre sí, algo estaba replicando, estudiando, evolucionando. Y yo estaba atrapado observando, impotente, mientras aprendía. Y hasta aquí la historia de hoy. Sé que fue un poco más corta de lo habitual, pero sentí que alargarla más habría sido forzar algo que, quizá, funciona mejor cuando se queda incompleto. Cuando no todo tiene explicación. Cuando algo simplemente aprende en la oscuridad. Espero que la hayan disfrutado. Si les gustó este tipo de terror más psicológico, más silencioso, háganmelo saber. Me encanta explorar historias donde el miedo no grita, solo observa. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.